2023. Ahora lo que está debatiéndose es si se puede avanzar para este proceso, determinando diciembre como la fecha para los comicios. Vamos a analizarlo desde el aspecto constitucional y para ello quiero dar la bienvenida a Luciano López, constitucionalista peruano, con quien vamos a profundizar sobre esta crisis que vive el Perú. Muy buenas tardes, Luciano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a DNews, le saluda César García. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y todo un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, es un galimatías lo que ha pasado en estos días. Se trata de acoplar a medida, de acuerdo a las aspiraciones que tiene cada congresista, este texto. Por parte del Ejecutivo hay una visión clara. Ellos lo que quieren es que se adelante elecciones para este 2023, pero lo primero que quiero consultarle es que si esto es constitucional. Bueno, es constitucional en la medida que estamos siguiendo una suerte de precedente o de antecedente que se vivió aquí en el Perú justamente en la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, o sea, estamos hablando en el año 2000, porque cuando nosotros aquí en el Perú constitucionalmente, nosotros renovamos cada 5 años de manera conjunta, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, un 28 de julio, cada 5 años. Entonces, en el año 2000, el 28 de julio de ese año, había asumido ya el mandato el señor Fujimori, pero a los 2 meses aparece un video que lo que hizo fue hacer caer el régimen y la solución fue lo que ahora estamos siguiendo, es decir, recortar el mandato de 5 años a 1 año, introduciendo en la disposición, en una de las disposiciones finales de la Constitución, esta suerte de cláusula transitoria que regule esta situación excepcional. Entonces, eso que se siguió en el año 2000 es lo que estamos tratando de replicar en estos tiempos, vea usted, 23 años después, en medio de un contexto en el que se solicita un cambio de constitución, pero hay un sector, sobre todo de las fuerzas de izquierda, que pide que el cambio sea total, y hay otro sector más de centro e incluso de derecha que lo que plantean es que solamente sean cambios parciales, pero cambios al final de cuentas, si es que sumamos ambas partes. Pero por eso es que mi respuesta es sí, en la medida que estamos siguiendo ya un camino que lastimosamente seguimos hace 23 años. Muy bien, vale la pena brindarle un pequeño contexto a nuestra audiencia que está siguiendo esta problemática que enfrenta el Congreso peruano. Recordemos que en primera instancia se votó un texto para que las elecciones se den en el 2024. Luego, Correcto. con el progreso de la coerción social, el estallido que se está viviendo en varias partes del Perú, se decide presentar este nuevo proyecto que ya fue reconsiderado y ahora lo que estamos viendo es el debate sobre esa nueva propuesta que tiene que ver con que las elecciones se den en este mismo 2023. En ese sentido, hay posibilidad de que por un lado el sector de la oposición busca que al menos los congresistas se prorroguen en funciones algo más de lo que la presidenta pueda tener, o definitivamente son ambos los que tendrían que salir de sus cargos una vez que se proceda con las elecciones en el 2023. Bueno, en realidad usted al momento de plantear el contexto lo ha hecho de manera correcta. Yo lo único que quisiera agregar es lo siguiente. Esa primera votación se hizo en el mes de diciembre y vea usted, se aprobó con unos 92 votos de 130 congresistas. Es decir, fue una votación sumamente holgada, superando el mínimo de 87 votos que pide la Constitución. Pero pese a que habíamos ya logrado ese consenso que había costado tanto, el fujimorismo lastimosamente retrocedió, reconsideró la votación y prácticamente, como se dice, tenemos este dicho popular en América Latina, nos quedamos sin soda y sin cabra, porque ya ni elecciones en el 2024 ni en el 2023. Ahorita se ha logrado, después de 3 días de suspensión, porque no se llegaban a tener algún tipo de consenso, esta mañana, más o menos casi cerca del mediodía, se ha ingresado un texto que es el que estamos debatiendo en estos momentos nuestros parlamentarios para tratar de renovarlo, es decir, que las elecciones sean en diciembre del 2023, prácticamente vamos a pasar a los primeros meses del 2024
porque la asunción de mando sería el 1 de mayo. ¿Y por qué estamos en esa situación? Porque nuestros órganos del sistema electoral han señalado con rigor técnico, no porque se les antoje, de que nosotros, para poder hacer unas elecciones lo suficientemente serias y seguras, necesitamos por lo menos 270 días. Ujú. Vea usted. Entonces, esa es la razón por la cual lamentamos tanto los ciudadanos que el fujimorismo haya retrocedido a aquel consenso que se logró en diciembre del 2024. Pero ya eso pasó, estamos en esta situación y esperemos que pueda haber humo blanco esta tarde porque el país para la tranquilidad lo necesita. Ujú. Y que, bueno, ya ni modo, sean las Este elecciones en factor de diciembre de 2023 para análisis renovar el 1 de mayo del 2024. Este factor de análisis me parece muy interesante porque no lo hemos venido abordando. La influencia del fujimorismo, como usted menciona, durante estos últimos días. Valdría la pena aclararles qué es lo que está detrás, porque aparentemente, políticamente, todo el mundo quiere tomar tajada y pescar a río revuelto. ¿Esto cree usted corresponde a una determinación en el interior del partido liderado por Fujimori para volver a lanzarse para las presidenciales ante un escenario en el cual yo ayer le preguntaba a varios congresistas, pero bueno, ¿quiénes son los candidatos que podrían participar? No hay claridad al respecto, ni en los peruanos ni tampoco en las organizaciones políticas. Claro, no hay claridad porque todo es muy precipitado, vea usted, ¿no? O sea, estábamos programados para un cambio de poderes de aquí a julio perdón, inicios del 2026 y ahora por lo menos tenemos que adelantarlas. En buena cuenta, para ir a su pregunta, definitivamente los políticos siempre tienen sus propios juegos y más aún aquí en el Perú, ¿no? Y nadie da puntada sin hilo, por lo visto. Creo que definitivamente, como muchas fuerzas políticas y analistas políticos, sobre todo aquí en el Perú, han mencionado casi por unanimidad, de que fue un error del fujimorismo, un error de cálculo aparentemente, de que como el clamor popular no era esperar al 2024, sino que sea en el 2023, al parecer quisieron correrse un poco más hacia el centro, Ujú. proyectándose hacia las nuevas elecciones, paréntesis de las cuales hasta el momento han dicho que Keiko Fujimori no es la candidata, pero usted sabe que en política cualquier cosa puede pasar, Ujú. al menos de lo que han dicho, y por eso es que ellos promueven reabrir la votación y ahora estamos en este asunto. Lo cierto es de que al menos el país está en vilo hace 3 días con la suspensión de la sesión parlamentaria que por fin estamos llevando a cabo en este momento, y en el que esperamos, vuelvo a repetir, que pueda salir humo blanco, porque realmente el país está en una seria crisis que impacta a su vez en nuestra solidez económica. El Perú ha sido durante décadas uno de los países más estables de América Latina en materia económica y eso sinceramente la inestabilidad desde que ingresó con el gobierno de Pedro Castillo nos está pasando factura, Ujú. definitivamente. Esperemos que los parlamentarios puedan aprobar esta fórmula para comenzar a darle tranquilidad al país. Muy bien, en este camino que usted ha mencionado, en donde se bordea por la constitucionalidad, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguirse luego de saber lo que va a pasar hoy en el Congreso? La Constitución del Perú señala de que una vez de que se aprueba por una mayoría superior a los 67 votos, porque nosotros tenemos una Cámara única de 130 parlamentarios, dice la Constitución de que debería consultarse en referéndum, pero se puede omitir el referéndum si es que la primera votación, o sea, la de hoy, supera los 87 votos y en la subsiguiente legislatura, que va a empezar el 15 de febrero, se ratifica la decisión también con una votación superior a los 87 votos, Ujú. lo cual le requiere un amplísimo consenso. Por eso es de que estamos tan preocupados en este momento en el Perú, porque Claro, vea usted 87 de 130 en 2 legislaturas, en 2 votaciones espaciadas. claro. La verdad que este reto es bastante alto. Por eso es que nos lamentamos tanto de que costó tanto, perdón, que en diciembre lograr 92 votos para que se haya desarmado de esta manera y estemos en esta situación.
Muy bien, 87 es el número mágico. Entonces, recordemos que para la reconsideración apenas se encontraron 66 votos, lo cual da cuenta Exactamente. de este esfuerzo que tienen que hacer los congresistas para llegar a acuerdos en pro de los peruanos. Vamos a seguir marcando el pulso de lo que está pasando y es muy importante esta aclaración que nos ha permitido Luciano López desde el orden constitucional. ¿Qué se debe hacer para no estar fuera de la Carta Magna y que todo esté dentro de la ley de camino al futuro de quienes serán los próximos gobernantes del Perú? Muchas gracias, Luciano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y nuevamente un gran abrazo a los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias.